Una vez más, hermano, te saludo con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nuevamente continuamos con nuestra serie titulada Montes de Transformación. Y en esta tercera semana vemos el tercer monte, ¿sí? Que ahora esta historia nos llevará a un camino diferente al que hemos venido recorriendo anterior. Y esta semana recorreremos el camino a Sinaí. Y basaremos esta enseñanza, este mensaje de Dios a tu vida, en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 1 y 2, que dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Vivir en la presencia de Dios. Los que hemos vivido en la presencia de Dios, tú y yo, que deseamos siempre tener un contacto con la presencia de Dios, nos damos cuenta de que no hay un lugar más especial, no hay un lugar más maravilloso que estar siempre delante de Él. Un lugar donde nuestras cargas son quitadas, un lugar donde nuestros conflictos y problemas son quitados. Es el lugar donde nuestra alma encuentra reposo. Es el lugar donde nuestro espíritu se llena de gozo. Es el lugar donde nuestra familia, nuestra iglesia, tú y yo, estamos cara a cara con Dios. Y tenemos la seguridad que después de estar en su presencia, nada seguirá igual. Moisés no conocía aún la presencia de Dios, pero el Señor sedujo a Moisés y lo atrajo a su presencia porque quería manifestarse a él, quería manifestar su poder, quería demostrarle a Moisés quién era él y lo que era vivir en su presencia. Moisés de muchas formas había escuchado hablar de Jehová, había escuchado hablar del Dios de los hebreos, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Había escuchado hablar de que era un Dios todopoderoso, pero no había tenido la experiencia de estar en su presencia. Ahora, en esta ocasión, tú y yo podremos conocer por qué Moisés, por qué estaba tan acostumbrado a estar en su presencia. Y, en primer lugar, camino al Sinaí. Antes de que Moisés subiera al Sinaí, tú y yo conocemos la historia de Moisés. Un hombre agresivo, como lo hemos dicho anteriormente, pero también un hombre con muchas dudas en su corazón. A él le encantaba apacentar el rebaño de su suegro al lado de esa montaña, al lado de ese cerro. Algo le llamaba la atención de ese cerro, posiblemente, que él ahí le gustaba estar. Pero mientras apacentaba las ovejas, él también deseaba que todo el conflicto de su pasado, todos los problemas de su pasado, quedaran borrados. A él no le llenaba solamente tener una esposa y un par de hijos. Él sabía que atrás había dejado hermanos, había dejado familia, y no podía volverlos a ver por los conflictos que había y que él se había acarreado a través de la historia. Y él necesitaba que algo cambiara su vida, que algo cambiara su situación presente y también su futuro. Y no había otra forma. Y Dios sabía que no había otra forma. Solamente es vivir en su presencia. Tú y yo sabemos que algo debe de cambiar en nosotros. No podemos seguir igual. Hemos luchado contra nuestros instintos humanos y carnales. Una y otra vez caemos en error, caemos en tentaciones, caemos en descrédito como cristianos. Una y otra vez
claudicamos al llamado que Dios nos ha hecho, al pueblo santo, sagrado de su iglesia. Y nos preguntamos, ¿por qué, Señor, no tengo las fuerzas necesarias? ¿Por qué no tengo las fuerzas para continuar tu camino? ¿Por qué soy seducido todos los días por el pecado, por la maldad, y caigo una y otra vez en él? ¿Qué es lo que me está haciendo falta? Yo voy a tu iglesia, así como Moisés todos los días iba a Horeb, al Sinaí, pero no era cambiado. Así tú y yo muchas veces nos sentimos. ¿Qué me hace falta para cambiar, para ser diferente, para ser fortalecido, para escuchar que algo está pasando nuevo en mi casa, en mi familia, en mis hijos? Cuando a veces siento que todo va bien, de repente se cae una vez más en la seducción del mal. La respuesta posiblemente es esta: nos hace falta pasar tiempo más en su presencia. Punto número 2. La presencia que transforma a Moisés. La misma presencia, amigo, hermano, líder, que transformó a Moisés en el Sinaí, es la misma presencia que va siempre a transformarte a ti. ¿Sabes tú que Moisés no solamente subió una vez al Sinaí? Claro, siempre hubo una primera vez que marcó la historia. Y esa historia quedó impregnada en la vida de Moisés, que volvió a subir. Y la Escritura nos marca que subió cerca de 11 veces al Sinaí. ¡Wow! Sorprendente. 11 veces subiendo Moisés al Sinaí. Esto nos enseña mucho. Aunque la primera vez que Moisés sube al Sinaí, él quedó sorprendido por la manifestación poderosa de Dios a la vida de Moisés. Sí, pero como humanos, al bajar del Sinaí, al volver a nuestras acciones, al volver a nuestras actividades, volvemos a enfrentar conflictos, volvemos a enfrentar problemas, así como Moisés le pasó. Aunque en el Sinaí, él escuchó la voz de Dios. Él escuchó a un Dios que hace poderes, que hace prodigios, que hace maravillas. Él tuvo enfrente y escuchó a viva voz a un Dios que le dijo: quítate las sandalias de tu pie, porque el lugar que pisas santo es, y yo te haré un libertador, y yo te haré a alguien grande. Y Moisés quedó sorprendido e impactado con la presencia de Dios. Y fue porque su vida ahí empezó a cambiar. En ese momento de su primera experiencia en el Sinaí, Moisés empezó a ser transformado, empezó a cambiar. Su vida pasada empezó a quedar ahí, en el pasado. Él era un hombre fuerte ahora, era un hombre de fe, ahora era un hombre que podía levantar la mano al cielo y ver cómo sucedían las maravillas. Él podía hablar a través de Aarón y las maravillas, las señales de Jehová podían suceder en un instante. Pudo volcar de cabeza una gran nación como Egipto con el poder de Dios. Pudo abrir el mar rojo solamente con el báculo que tenía en la mano, por el poder de Dios. Pero había algo todavía más allá. Al estar enfrente de un pueblo, su desánimo, su humor, sus emociones también entraban en conflicto. Iglesia, líder, no siempre Moisés fue fuerte. Él también tuvo debilidades, incluso después de haber pasado la primera vez en el Sinaí. Algunas veces sus emociones volvieron otra vez a ser presa de él, cuando golpeó la roca y se olvidó de darle la gloria a Dios. Sí, usted diría: wow, yo quiero ser como Moisés cuando subió al Sinaí la primera vez, y ese hombre iracundo, ese hombre irado, jamás volvió a estar en él. No. Moisés volvió otra vez, volvió a molestarse con el pueblo. Él volvió otra vez a irarse con el pueblo, porque era humano también, porque era como tú y como yo. Él también tenía temores cuando el pueblo le reclamaba y le decía: Moisés, tenemos sed. Cuando el pueblo le decía: Moisés, tenemos hambre. Cuando el pueblo de Israel le decía: Moisés, ¿qué va a pasar con nuestra familia? Moisés se angustiaba. Tú dirías: ¿cómo es que un ser humano puede haber percibido la presencia de Dios y después de eso seguir angustiándose por otras cosas? Sí es posible, sí es así. Claro que puede volver a pasar. La primera experiencia que tú tuviste con el Espíritu Santo de Dios
no es la única vez que tú debes de estar ahí. No quiere decir que es única. No, es la primera, pero no debe de ser la única. Moisés eso lo entendió muy bien. Por eso, cada vez que él se sentía angustiado, corría a subir al Sinaí. Cada vez que él tenía dudas, él corría a subir al Sinaí. Cada vez que el pueblo le recriminaba, él subía al Sinaí. Cuando él fallaba, Dios lo llamaba al Sinaí. Sí, algunas veces Moisés solo subió al Sinaí buscando respuesta de Dios. Otras veces Dios lo tuvo que llamar al Sinaí porque veía en qué situación se encontraba él. Como te dije hace un momento, la Biblia solo registra cerca de 11 veces que Moisés estuvo en el Sinaí ante la presencia de Dios. Algunas veces, algunas de ellas, Moisés vio caminar a Dios entre zafiros. Otras veces vio su espalda. Otras veces vio visiones del templo de lo que quería construir. Otras veces recibió regaño también de parte de Dios. Las experiencias en la presencia de Dios en Moisés fueron diversas. Otras veces lo puso a trabajar, otra vez escribiendo las tablas de la ley que él mismo había arrojado y quebrado. Fueron diversas experiencias en su presencia en Moisés. Tú y yo a veces queremos que con la presencia que recibimos un domingo en la iglesia, esa presencia, esa experiencia de su presencia nos demore toda la semana, todo un mes, todo un año. Incluso a veces queremos que demore toda la vida. No es así. No es así, líder. No es así, discípulo. No es así, hijo de Dios. La presencia de Dios debe de ser continua. Tú debes de subir al Sinaí todos los días. Cada vez que sientas un conflicto en tu vida, sube al Sinaí. Cada vez que sientas que la tribulación viene a tu familia, sube al Sinaí. Cada vez que veas que la tentación y el pecado amenazan tu vida o has cometido un error, sube al Sinaí. Sube a su presencia. Llora delante de su presencia. Dile a Él que quiere ser llenado con su presencia. Al Sinaí no es un monte solamente histórico de una sola vez. El Sinaí es un lugar permanente donde tú puedes subir los días que tú quieras, los días, la hora que tú desees, el tiempo que tú quieras estar ahí para ser transformado. Tercero y último, hoy tú vives permanentemente en el Sinaí. Aunque la presencia de Dios estaba en el Sinaí, pero no siempre permaneció solo en el Sinaí. Posteriormente permaneció en el tabernáculo, permaneció en el arca del pacto la presencia de Dios. Posteriormente, después del exilio, el pueblo de Israel buscaba orientarse al templo de Jerusalén porque allí estaba la presencia de Dios. Pero Dios en su amor, hermano, siempre ha querido que ese Sinaí esté más cerca de ti. No en Jerusalén, no en un arca del pacto. No, al final Dios quiso que se hiciera, que ese Sinaí estuviera en tu habitación, en tu cuarto, sí, en tu recámara. Por eso el Señor dice, cuando tú ores, cuando tú busques mi presencia, enciérrate en la habitación, busca un lugar privado, busca un lugar donde yo pueda tener intimidad contigo, donde yo pueda hablar a tu corazón. Hoy el Sinaí no está hasta Arabia Saudita, no está hasta la península, no está allá. Hoy el Sinaí está tan cerca de ti, a un lapso de una oración, a un lapso de un doblar tu rodilla y derramarte ante Dios en tu casa, cada mañana, cada noche, en cada momento en que tú necesites de su presencia, necesites ser transformado, necesites la paz de Dios que solamente se puede encontrar en su presencia. Hermano,
no te angusties, no te ahogues en tus problemas, no te ahogues en tus conflictos diciendo que estás solo. Quizá te sientas así porque no has buscado su presencia. Te has alejado del monte santo, te has alejado de Dios. Hoy es tiempo de volver a su presencia. Hoy es tiempo de volver a escalar al Sinaí. Hoy es tiempo de volver a encerrarte con Dios. Y cuando salgas de ahí, saldrás renovado, con nuevas fuerzas, con la paz de Dios en tu corazón, con la paz de Dios en tu vida. Y verás que todos los días tú puedes ser diferente en el nombre de Jesús. Oro por ti, líder, hermano. Si tú hoy estás pasando una necesidad, una situación difícil, hoy oro por ti y te invito a que ores también tú y le digas: Señor, quiero estar en tu presencia. Quiero que tú me lleves a tu presencia. Quiero disfrutar tu presencia. Ahí donde el dolor se disipa, donde encuentro paz, donde encuentro una respuesta a mis conflictos, donde encuentro soluciones a los problemas, donde encuentro un camino donde antes no lo veía. Señor, ahí quiero estar una y otra vez en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Mi deseo es que Dios esté contigo. Hasta la próxima.